Y bueno, vamos a comenzar esta segunda semana de clases. Aquí estamos en el Instituto de Capacitación Integral Agios y estamos desarrollando lo que es el curso Gerencia Cristiana. Este curso tiene un énfasis, como ya lo dijimos en la semana anterior, un énfasis en el liderazgo. Es la persona del líder lo que nos importa en el transcurso de este estudio de 12 semanas. Ya en las otras gerencias se podrán desarrollar los temas de los procesos y algunas otras cosas más acerca de la ejecución. Pero principalmente aquí estamos enfocándonos en la persona del líder. Hoy vamos a hablar específicamente acerca de eso, la autogerencia, porque todo se lleva a cabo o todo se deshace según el liderazgo que podamos tener. Y el liderazgo que nosotros queremos emanar, que nosotros queremos ejecutar, esa influencia, como veíamos la clase pasada, que queremos llevar a cabo, es algo que primero tiene que realizarse en nuestra propia vida y tiene que ser la consecuencia de una relación íntima y de una sujeción de nuestro ser al Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que estar bajo el señorío de Cristo, bajo la influencia plena del Espíritu Santo, bajo el producto pleno del crecimiento en la santificación, para así nosotros poder entonces llevar a cabo el guiar a otros. No podemos guiar a otros si primero nosotros no guiamos nuestra propia vida dirigida por Dios en sus propios estatutos. Lamentablemente, cuando hablo de que no podemos hacerlo, no es que no haya la capacidad, porque algunos pueden hacerlo mal, pero las consecuencias son difíciles. Cuando hablo de no podemos hacerlo sin estar dirigidos por Dios, tiene que ver con un permiso concedido. No tenemos el permiso de liderar a otros desde nuestra humanidad, desde nuestra carne, desde nuestro egoísmo, porque el destino entonces será fatal y las personas que nos siguen, confiando en que hemos recibido un llamado de Dios, están pensando y creyendo que le vamos a llevar a los lugares de verdes pastos, a donde Dios quiere que ellos puedan estar. Para poder desarrollar el tema de hoy, necesitamos comenzar a estudiar basado en este libro. Quiero presentarles, si no lo conocen, este par de libros. Este pastor Peter Scazzero es un pastor que escribió principalmente espiritualidad emocionalmente sana, que es el que tienen ustedes acá. Y luego escribió Un líder emocionalmente sano y también Una iglesia emocionalmente sana. Y son libros que nos ayudan a poder hacer un análisis sobre nuestra condición de madurez emocional y que nos muestran que esta madurez será un obstáculo o será un trampolín para nuestro crecimiento espiritual. Partimos de la realidad de que hay conductas que no entendemos en nosotros. ¿Recuerdas el apóstol Pablo que todavía seguía él diciendo que las cosas que no quiere hacer todavía hace? Es decir, esa lucha interior que hay cuando necesitamos ir haciendo morir nuestra vieja naturaleza para vivir ahora bajo la naturaleza redimida, regenerada y guiada por el Espíritu Santo a través del señorío de Jesucristo. Todo el concepto de la espiritualidad emocionalmente sana va en ese balance de que tiene que haber una salud emocional y espiritual. En esa imagen que nosotros tenemos como ejemplo, está allí lo que es un iceberg. Y como ustedes pueden ver, el iceberg tiene un 90 o un 95% de su masa debajo de la superficie y solamente se puede ver por encima de ella un 5 o un 10%. Esto se utiliza como ejemplo para poder hacer referencia de que nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional es exactamente igual. La gente solo puede observar desde afuera una pequeña porción de quiénes somos. En nuestro interior está la profundidad de nuestra realidad. Pero Jesús, el Espíritu de Dios, sí conoce nuestro interior. Y las personas que están bien cercanas a nosotros también. Por eso hay un viejo dicho que dice, vive con esa persona y sabrás quién es. Porque al compartir más horas de tiempo, sabemos entonces intimidades y podemos tener un poquito, una visión acerca de ese 90 o 95%, pero todavía el individuo, la misma persona, quizás no conoce la realidad plena de su 95 o 90%, sino que lo va a ir desarrollando y va a ir ese entendimiento y esa lucidez sobre la circunstancia la va a ir desarrollando con un proceso que es consciente. No puede ser inconsciente. Tú no vas a
darte cuenta de lo que está dentro de ti, en tu subconsciente, de lo que son esos hábitos indebidos, si no prestas atención, porque si no vas a excusarlos como normales. La premisa que esta pareja, Peter y Jerry, que son los pastores, dicen es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Dios quiere transformar los lugares profundos y ocultos bajo la superficie de tu vida. Recuerda, amado alumno, amigo que nos acompaña, que el problema principal de los fariseos en el tiempo de Jesús era exactamente este. Ellos querían dar una imagen correcta, pero por dentro eran personas indebidas. O como cuando Jesús en la parábola dice que en los postreros días aquellos que se acercan a Él le dirán en tu nombre hicimos, pero Jesús le dice, pero tú eres hacedor de maldad. Tú haces cosas que pueden ser buenas, pero eres hacedor de maldad. Recuerda que el llamado de Dios al liderazgo es un llamado no a ser un líder, no a llevar a cabo una tarea, es un llamado a Dios, es un llamado a intimar con Dios, a tener una relación personal con Él, a crecer, a madurar, a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, como Pablo nos lo dice en Efesios, para entonces después guiar a otros en un proceso que ya nosotros hemos vivido. Por eso necesitamos tener los más altos niveles y los más altos estándares para poder ser fieles y obedientes a lo que Dios quiere. ¿Recuerdan los versículos básicos que nosotros tenemos que entender cuando hablamos acerca de qué es lo más importante? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento, dijo Jesús, que es parecido a este. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Cuando Jesús dijo esto, nos reveló una verdad que no ha sido oculta, por eso ha sido revelada hace mucho tiempo. Nos enseñó que primero tiene que haber un proceso de amarnos a nosotros mismos y amar a Dios. Amamos a Dios y nos amamos a nosotros mismos. Luego estaremos en capacidad de poder amar a otros. Por eso repito, amado hermano, hermana, el liderazgo es un llamado a intimar con Dios, es un llamado al crecimiento personal, es un llamado al poder producir en ti el señorío de Cristo para que entonces puedas hacer lo correcto. No se trata de tus capacidades, no se trata de cuánto talento o cuántos dones tienes, no se trata de qué tan bueno eres para llevar a cabo una tarea, porque el líder cristiano no está llamado a enfocarse en tareas, sino que está llamado a enfocarse en personas. Las tareas y los procedimientos logísticos, la gerencia en la práctica es importante y vamos a ver que es necesario aprender a hacerlo a través de establecer metas y objetivos, al tener una organización, una disciplina. Eso es claro. Pero es necesario más aún el poder ser alguien y eso lo veíamos la semana pasada. ¿Cómo podemos nosotros amarnos adecuadamente sin tener un más alto concepto o un menor concepto, como lo dice Pablo en Romanos 12, que cada quien tiene que tener un concepto adecuado? ¿Cómo poder amarnos adecuadamente si no nos conocemos? Por eso necesitamos conocer. ¿Es posible ser maduro espiritual siendo un inmaduro emocional? Claro que no. La respuesta es no, no se puede. Y en el caminar cristiano de cada uno de nosotros lo vamos a tener que ir reconociendo, no descubriendo, reconociendo. Porque cuando tratamos de ser espiritualmente maduros, es decir, reflejar la persona de Cristo, sin combatir la inmadurez de nuestra humanidad, de nuestros procesos emocionales, de nuestros procesos mentales, estaremos obligándonos a ser fariseos, estaremos obligándonos a querer ocultar la realidad y ser como el iceberg, tratar de poner bien hermoso ese 5 o 10%, pero sin sanar lo que está adentro. Los cristianos luchamos con las mismas situaciones de vidas de todas las personas, somos seres humanos, tenemos conflictos interiores, el pasado nos afecta porque nos marca y nos predetermina para algunas actitudes que pueden ser corregidas. Tenemos que buscar la integralidad de nuestra vida y que el Señor pueda sanarnos desde adentro. ¿Recuerdas que el mismo Pablo decía que necesitamos la mente de Cristo? Necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros, ya lo vamos a ver ahorita. La antigua manera de vivir se basa en sentimientos que se expresan en conductas. Lo que sentimos va de una manera o no a dominar lo que hacemos. La inmadurez está reflejada en que las emociones y los impulsos determinan y manejan, influencian 100% nuestra conducta, mientras que la madurez
se va a lograr cuando lo que dirige nuestra conducta y motiva nuestro accionar son los principios y los valores que van centrados en la palabra de Dios. Emociones son el pegamento que nos conecta a otras personas y le da sentido a nuestra vida. Son la base para entendernos a nosotros mismos y relacionarnos con los demás. Las emociones, mira, crecimos en un mundo evangélico donde se nos enseña que las emociones son malas y la Biblia lo dice, no podemos confiar en ellas. Pero entonces se desechan, se ignoran, pero no desaparecen de nuestra vida. Lo que necesitamos es santificarlas, es decir, pasarlas por un proceso de purificación. Lo que necesitamos es aprender a reconocerlas, no ignorarlas, porque si no vamos a llegar a ser líderes con deficiencias y Satanás, que conoce muy bien nuestros errores, porque observa nuestro proceder y entonces lo que hace es tratarnos conforme a la debilidad que le mostramos. Por eso Pablo nos dice que necesitamos resistirlo, porque si nosotros nos resistimos podemos poder tener una victoria. Necesitamos ser inteligentes, no caer en la enfermedad espiritual. Y la enfermedad espiritual viene de desconectar nuestro conocimiento de Dios de nuestros sentimientos. Yo no puedo solo ser un buen líder en la mente porque conozco la doctrina, la teología es parte de mi diario vivir, conozco los procesos que se deben llevar a cabo, pero no soy la persona correcta. Lo que yo conozco de Dios, ahora lo voy a poner con lo que conozco de mí mismo y voy a entrar en un proceso de sanidad. Fíjense lo que dice Efesios 4. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esto es nuestro llamado. Debemos hacer esto. Debemos despojarnos de una cosa y colocarnos otra. Fíjense que eso está en una acción activa. Tú tienes que llevar a cabo una tarea, permitir al Espíritu de Dios, permitir al Señor Todopoderoso que esta santificación y esta purificación sea real en tu vida. Eso no es algo que va a pasar de la nada. No es que yo llego a ser cristiano o comienzo a ir a la iglesia y ya lo más íntimo de mis emociones, mis hábitos pecaminosos van a desaparecer. No. ¿Por qué? Porque como seres integrales, y lo vemos en este cuadro, la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. Nosotros tenemos varias áreas de nuestra vida, lo físico, lo emocional, lo social, lo intelectual y lo espiritual. No podemos enfocarnos en una sola área y pretender ya tener madurez integral. La madurez va a ser integral cuando la logramos en cada una de estas secciones. En lo físico es algo que va a ocurrir solo con tu crecimiento anatómico con el pasar del tiempo. Lo emocional se trabaja, lo social se trabaja, lo intelectual se trabaja y lo espiritual se trabaja. Es decir, nos esforzamos por alcanzarlo. Hermanos, mi objetivo con esta sesión de hoy es poder concientizarte o poder despertarte nuevamente la inquietud por trabajar en tu madurez. Porque como líder, la gente espera que ya tú seas maduro. Y uno de los retos más graves que nosotros tenemos que enfrentar es que nos parece indebido aceptar nuestras áreas de inmadurez porque pareciera que eso entonces nos desacredita como líderes. Y ciertamente no debemos conversar de eso con todo el mundo, pero sí tenemos que buscar con quién conversar. Por eso hablaba la sesión anterior de que es importantísimo tener un mentor o mentores, ese discipulador, ese guía espiritual, porque aún siendo líderes necesitamos guías espirituales para que nos podamos mantener en una constante disciplina de dar cuentas, rendir cuentas y de poder realizar un análisis de nuestro progreso. Los que estamos casados, que es la principal característica para la madurez, porque el matrimonio, si no lo han experimentado aún, les garantizo que el matrimonio es el instrumento que Dios utiliza para poder formarte y llevarte a una madurez. Porque es como una olla de presión donde la otra persona va a darse cuenta de ese 90% oculto y entonces va a haber allí la desnudez emocional y va a haber entonces la necesidad de confrontar la realidad de mis errores y entonces tomarás la decisión de crecer o de mantenerte allí donde estás. Por eso cuando Pablo le dice
a Timoteo y a Tito que el obispo tiene que ser casado con una sola dama, habla de que esa condición de matrimonio va a ayudarle a crecer y a madurar. Por eso no puede ser un neófito espiritualmente, pero tampoco puede ser un neófito emocionalmente. Necesitamos crecer. Para poder cambiar esas áreas de dificultad, para lograr cambios profundos, duraderos, que realmente valgan la pena con el tiempo, necesitamos identificar los síntomas de nuestro error. Es decir, qué patrones de pensamiento y de conducta están impidiendo nuestra madurez espiritual. Si no estamos conscientes de eso, vamos a fracasar. Hay muchos ejemplos en la Biblia de fracasos lamentables como el de Saúl. Saúl fracasó porque estaba demostrándose que tenía una necesidad de aprobación, que tenía una necesidad de quedar bien con los que estaban a su alrededor, que había algunas cosas dentro de su vida emocional que lo llevaron a ser impulsivo, que lo llevaron a tener deseo de venganza, que lo llevaron a ser sensible, extra sensible, y eso lo llevó a desobedecer a Dios, y por lo tanto fue excluido. ¿Qué tan emocionalmente saludable es tu vida? Uno de los principales mentores o guías que puede ayudarte a identificarlo es tu pareja si estás casado. Son tus padres si estás soltero. La persona más cercana a ti que vive contigo con honestidad podrá decirte, yo creo que tu grado o nivel de madurez o inmadurez es este o aquel. En la introducción que les dejé en la semana 2 en el aula web, tienen una descripción de cuáles son las principales características del bebé emocional, del adolescente emocional o del adulto emocional para poder hacer un análisis personal. Necesitamos descubrir nuestra deficiencia o nuestro error, reconocerlo, no justificarlo, pedir ayuda para poderlo cambiar. Eso es todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo para cambiarlo. Entonces necesitamos asistir a la iglesia, pero no creyendo que el asistir a la iglesia, que el tener un cargo de pastor, que tener un cargo de líder, ya de una vez me califica. Si recuerdas la semana anterior, hablábamos de que el proceso de liderazgo sano comienza con la posición y termina cuando la gente te respeta por quien eres. Es decir, no termina, perdón. El último nivel, el máximo nivel es cuando la gente te respeta por quien eres. Pero la posición no garantiza que ya tú has llegado a tener una madurez emocional y madurez espiritual. Cuando Dios nos llama muy temprano de edad, nosotros tenemos el deber de ser líderes, deber de pastorear, deber de llevar a cabo e imitar a Cristo para que otros también nos imiten a nosotros. Pero cuando no estamos conscientes de nuestros errores, somos como una máquina que va a fallar porque tiene desperfecto. Permítame utilizar los minutos que me restan en darte algunas principales características de aquellos líderes, aquellas personas que tienen una inmadurez y que quizás no la han reconocido. Primero, cuando la persona utiliza a Dios para huir de Dios, es decir, haces actividades cristianas para huir de tu realidad. Nos convencemos de que estamos haciendo la voluntad de Dios con todos los de afuera, pero dentro, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra intimidad, no estamos bien. Nos escondemos detrás de la Biblia, de la iglesia, de un pasaje para evitar el problema. Es cuando queremos sobreespiritualizar y así ocultamos la realidad. Un ejemplo es como la persona que quiere solucionar sus problemas de pareja, entonces va al templo a hacer ayuno para que Dios le dé la victoria, en vez de hablar con su esposo o con su esposa y buscar solución. Es decir, no hago lo que tengo que hacer, no obedezco a Dios en ir a mi hermano, pedir perdón, arrepentirme, pero entonces para tapar mi error, yo voy a usar a Dios como excusa, es decir, no, voy a hacer una vigilia. Hay líderes que hacen grandes cosas, pero no están dentro de una relación con Dios, aunque pretendan hacer cosas para Dios. La segunda característica es ignorar las emociones. No podemos ocultar las emociones, necesitamos aceptarlas. Y si ellas están equivocadas, procesarlas. No podemos reprimirlas, destruirlas. Si tenemos rabia, si tenemos rencor, eso se tiene que aceptar. Sí, tengo este rencor, es inmaduro. Necesito arrepentirme de eso y buscar la sanidad de Dios. No ignoremos las emociones, pero se nos enseña a veces que la espiritualidad no siente. No, tenemos que llorar, que reír y a veces las emociones injustas, insanas que están en nosotros, aceptarlas pero para combatirlas, no para llamarlas normalidad. Otro punto especial es cuando nos obligan a renunciar a las cosas malas, pero entonces como cosas malas te quitan todo. Le ponemos malo, el adjetivo de malo a deseos, esperanzas, sueños de vida, porque la espiritualidad no te lo permite. Yo recuerdo cuando yo no podía ni siquiera jugar algún deporte. Cuando yo llegué al seminario,
y después de clase quería ir a jugar básquetbol o fútbol, no faltaba quien dijera, en vez de estar leyendo la Biblia, en vez de estar estudiando. Es decir, no podemos interpretar como malo aquellas cosas que Dios creó, la diversión, la relación de pareja, el tiempo libre, el compartir con los hijos, el leer un buen libro, el ver una buena película, el disfrutar de la música. Hay tantas cosas que son buenas cuando las utilizamos correctamente y son malas cuando las utilizamos equivocadamente. Pero algunos quieren encerrar tu vida entre bueno y malo para condenarte con una sobrecarga, y eso se parece a la carga excesiva que ponían los fariseos sobre los judíos. Otra realidad es que no podemos ignorar el impacto de nuestro pasado en lo que hoy somos. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. ¿Recuerdan? Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Primero a los Corintios 5:17. Pero ¿cómo lo interpretamos? Cuando llegamos a Cristo, todo sigue presente, nuestras heridas, nuestra conducta, nuestros patrones de pensamiento, nuestros malos hábitos, nuestra manera de vivir, la manera en que usamos el dinero, la manera en que vemos el sexo, la relación matrimonial, las herencias familiares están presentes en nuestra cultura. Eso no se borra automáticamente. Así que yo tengo que mirar eso que yo he sido programado, aprendido, consciente o inconscientemente, y procesarlo. Cosas importantes que debemos revisar es cómo nosotros manejamos la ira, cómo se maneja el conflicto, cómo usamos el dinero. Repito, ¿cuál es el concepto acerca de mi rol como hombre o tu rol como mujer, apreciada dama? ¿Cuál es el concepto de tu sexualidad, de no solo cómo la concibes generalmente, sino cómo la ejecutas? ¿Cuál es el rol que Dios espera de ti como hombre y como mujer? ¿Lo copiaste de tu familia o realmente eso que aprendiste culturalmente es bíblico? Tus amistades, los hijos, la recreación, etc. Necesitamos examinarnos para poder reconocer en ese examen lo que está mal. El proceso de santificación incluye regresar a tu pasado, mirarlo, identificar lo que no es de Dios, romper espiritualmente con eso y empezar a renovar nuestra mente. Es un proceso. ¿Cómo lo puedes hacer? En Cristo, con la ayuda de tu discipulador, de tu mentor, con la ayuda de Jesucristo principalmente, con la iglesia, pero necesitas, ¿por qué no? Buscar un consejero, buscar un psicólogo, buscar un terapista, eso es saludable. 5, separar la vida en lo que es secular y sagrado. Hay algunos inclusive cristianos que pretenden decir, no, una cosa es la iglesia y otra cosa es mi trabajo, una cosa es la iglesia y la otra cosa es mi casa. Vivir una vida de domingo y otra de semana es un pecado, es una hipocresía. No podemos hacer eso y hay cristianos que lo hacen y eso es una señal de inmadurez total. 6, hacer para Dios en vez de estar con Dios. Sobrecargarte de trabajo porque crees que es lo que Dios quiere, pero olvidándote de que Él te llamó a pasar tiempo con Él. Pensar que haciendo eres espiritual y no siendo. No podemos dar lo que no tienes. Necesitas estar con Dios, crecer en intimidad con Dios. No solo leer la Biblia porque es un trabajo, no solo leer la Biblia para preparar clases, no solo estar en la iglesia porque es lo que se espera de ti, sino porque es producto de una realidad de tu vida, de tu caminar con Dios. 7, evitar el conflicto. Algunos piensan que es muy espiritual evitar el conflicto, no solucionarlo, tanto el conflicto interior como el conflicto con otros. Pocos aprendemos a resolver el conflicto de manera madura. No podemos dar lo que no tenemos, amados hermanos. Necesitamos aprender a solucionar el conflicto. Hay un libro que se llama El Pastor Pacificador de Ken Sande que es estupendo. Quisiera tener tiempo para poder hablar de esos principios, pero solo quiero hacer el llamado de atención. Otra vez, en las relaciones interpersonales, sobre todo en las matrimoniales, en las relaciones de padres e hijos, de hermanos, nosotros aprendemos a ignorar, confrontar, destruir, a solucionar. Eso lo llevamos también al ministerio. Y una de las características del bebé inmaduro emocionalmente es que es muy sensible y todo conflicto o todo desacuerdo se lo toma personal como un ataque. Entonces, en vez de solucionarlo, va agarrando ideas de venganza y de hacer algo para restituir lo que él cree que ha sido una ofensa. 8, no aprendemos a reconocer nuestras emociones, disimular la angustia, la debilidad o el fracaso. Cuando nos sentimos mal, pretendemos poner una máscara. ¿Cómo estás, hermano? Siempre bien, en victoria. Suena hermoso, pero a veces estamos deprimidos, a veces tenemos problemas interiores, productos de ese pasado o productos de nuestro fracaso. La Biblia no oculta nunca los defectos de los héroes. Está llena de personas que necesitan primero reconocer su debilidad y como le dijo el Señor a Pablo, en tu debilidad Él va a engrandecerse porque Él se muestra a Dios su grandeza.
muestra su poder mientras somos más débiles. 9, vivir sin límites. Y no me refiero al pecado, no me refiero a no tener límites en cuanto a lo bueno y lo malo, que ya eso está tácito, necesitamos vivir en base a lo que Dios dice, sino a la incapacidad de poder decir que no. Creemos que necesitamos hacer, complacer a la gente, quemarnos como líderes, estar siempre allí sin tiempo para nosotros, sin tiempo para nuestra familia. No, necesitamos tener límites porque Jesús nos sanó a todos, Jesús nos resucitó a todos, Jesús no le hizo milagros a todo el mundo, Jesús también descansó y Él fue administrador, gerente de su propia vida y de sus propios recursos, más nosotros que no tenemos recursos ilimitados. Por último, el 10º síntoma es juzgar la espiritualidad de otros. Es cuando yo quiero que todos piensen como yo, crean como yo. Y no me refiero a doctrina, no me refiero a la verdad bíblica básica que tiene que ser reconocida, me refiero a todo lo que es mi cosmovisión. Entonces estoy tratando de parecer o pretender ser el mejor, solo juzgando, señalando. Sentirse más espiritual es una enfermedad del alma. Mira lo que le pasó a los corintios, por eso Pablo le escribe la primera carta sobre todo. Esa espiritualidad falsa te lleva a juzgar. Necesitamos ver la viga en nuestro ojo antes de ver la pajita del hermano que está alrededor. Necesitamos como líderes ayudarles a crecer, llegar a la estatura del varón perfecto. Claro que los vamos a ayudar a corregir, pero no a la maldad, no al juicio, sino en el amor, como una madre, como el mismo Pablo lo decía. Entonces ahí tienes los 10 síntomas de una inmadurez espiritual para que los tomemos en cuenta y no los podamos reproducir. No uses a Dios para oír de Dios, no ignores las emociones, no llames malo a todo, entonces huyes de todas las cosas malas y te privas de cosas que Dios ha creado para ti también. No niegues el impacto del pasado en tu vida, no separes tu vida entre secular y sagrado, no hagas para Dios en vez de estar con Dios, no evites el conflicto, soluciónalo, no presentes una imagen perfecta, sino que tienes que entender que Dios quiere una relación con Él, no vivas sin límites, no juzgues a otro. Por último, 4 características que se han visto mucho en el liderazgo cristiano inmaduro es que tienen una baja conciencia de sus emociones. Repito, no saben. Cuando algo lo ofende o cuando su inmadurez le hace sentirse ofendido, de una vez reaccionan. Tienen que saber cuáles son sus debilidades. Yo tengo esta tendencia, así que me cuido de esto. Tengo una tendencia a ser sensible con este toque, con esta área. Hay ciertos temas, hay ciertas realidades en mí que sigo trabajando en el nombre del Señor. Cuando eres consciente de eso, lo hablas con la persona correcta, le pides que te ayuden a evitar el exceso de tu inmadurez y lo vamos trabajando. Como yo hubiera querido aprender eso mucho antes. Lo aprendí, lo aplico ahora, pero hubiera herido a menos gente o hubiera sido yo herido menos si lo hubiera aplicado con madurez, pero no lo era. Y cuando no tienes algo no lo puedes dar. Gracias a Dios que nos da la oportunidad y gracias a Dios que tú puedes hoy ser confrontado con esta realidad. No le des prioridad a tu ministerio sobre tu matrimonio o tu soltería. Tienes que amar a Dios, amarte a ti mismo, después puedes amar a otros. Hermano, un líder que es puro hacer para otros y descuidar la casa y descuidar su intimidad no es saludable emocionalmente, no lo es espiritualmente. Así sea, es una característica que muchos alaban porque parece que es el héroe de la comunidad. Hacen más actividades para Dios que lo que pueden sostener en su relación con Él. Otra vez, límites. No le digas que sí a todo, solo sí al Señor. Y por último, no descansan. El sábado fue un principio creado por Dios para cuidarnos. Necesitamos descansar. Necesitamos descansar. Pasar tiempo a solas con Dios. Inclusive a solas de nuestra familia, de nuestra pareja. Necesitamos intimidad, reposo personal. Necesitamos descanso físico. Dormir correctamente. No hay que dejar de trabajar. No hay que evitar el ministerio. No hay que irse al otro extremo. Pero la mayoría de los líderes que conozco tenemos un impulso por imitación de quemarnos trabajando. Necesitas aprender a descansar. Amados, solo Dios puede darnos la capacidad de ser un líder como Él, manso y humilde de corazón. Mi deseo es que con esto puedas sentirte retado y tengamos la oportunidad de parte del Señor de aprender cómo ser mejores mayordomos de lo que Él nos ha designado. Gracias por tu tiempo y en sintonía para la próxima clase.